Muy buenas, en este video tutorial os voy a mostrar cómo se elaboran las preguntas. Las preguntas son las actividades más simples que podemos nosotros crear para los alumnos y que sean evaluables. Para ello nos vamos a desplazar hacia la pestaña Trabajo de clase. En la pestaña de clase, de trabajo de clase, debemos de recordar que es donde se encuentran todo lo que son los bloques de contenido, los materiales y por supuesto también encontraremos las actividades. En principio, lo que tendremos que hacer para crear una pregunta es desplazarnos hacia el botón Crear y seleccionar la opción de pregunta. Se nos abrirá una pestaña y en ella tendremos que seleccionar el curso y el tipo de alumnos a los que va dirigida. Segunda opción, establecer la pregunta y las instrucciones que tienen que seguir para poder contestar a la pregunta, puesto que la pregunta no va a ser una pregunta simple, podríamos tenerla enlazada a documentos, hipervínculos, vídeos, etcétera. Seguidamente tendremos que decidir qué puntuación le vamos a asignar a la pregunta, que por defecto siempre viene sobre 100, pero nosotros podemos modificarla a una base con 10 puntos. Y también aquí aparece una primera opción que no hemos visto hasta ahora, es establecer la fecha de entrega. Nosotros tendremos que seleccionar, si queremos o lo vemos oportuno, exactamente en qué fecha queremos que se presente el trabajo y cuál será la hora límite de ese día para la entrega. A continuación nos viene también la opción de seleccionar el tema. Nosotros podemos bien crear un tema nuevo en el cual colocar la pregunta o bien aprovechar los que ya tenemos. En este caso nosotros podríamos seleccionar de los 4 que tenemos hasta ahora mismo. Y aquí es donde viene la parte interesante de lo que son las preguntas. Nosotros podemos decidir varias opciones respecto a la respuesta. Podemos seleccionar un tipo de respuesta corta o respuesta múltiple, pero lo que le da vida a este tipo de actividad es la opción de que los alumnos puedan responder a sus compañeros. Es decir, en un momento dado nosotros podremos realizar preguntas que lo que nos van a permitir es crear un foro evaluable. Para que podáis comprender la versatilidad que le podemos dar a estas preguntas, voy a seleccionar 3 ejemplos con los cuales podéis ver qué aplicaciones les podríamos dar. En principio, fijaros, nosotros podríamos utilizar las respuestas cortas simplemente para hacer un seguimiento de aquellos aspectos con mayor dificultad en un tema o que queramos nosotros tener la seguridad de que no han pasado por alto. Por ejemplo, fijaros, he creado una pregunta que está programada, que va a aparecer a las 5 de la tarde. Fijaros que la fecha de entrega es el mismo día, pero 3 horas más tarde, y en la que les hago una pregunta que en la que se les pide que si un cuerpo puede tener rapidez constante y tener aceleración. Para ello lo que quiero es que visualicen un problema en concreto de movimiento circular y lo que quiero es que se centren en ese aspecto del movimiento circular. En un momento dado del vídeo aparecerá la respuesta a esa pregunta y será una respuesta corta. Simplemente sirve para afianzar conceptos. Otra opción sería usar preguntas abiertas de respuesta múltiple. Fijaros, cojo una respuesta que podría ser un poco más abierta, en qué consiste un efecto invernadero, también la tengo asociada a un vídeo que tienen que ver, es normalmente un tema que al principio resulta un poco más complejo de trabajar y les doy una selección múltiple de las posibilidades que podría ser la respuesta a la pregunta que le hemos hecho. En cualquiera de los dos casos, los alumnos solo pueden dar, o bien como estáis viendo, una respuesta corta o bien seleccionar una. Lo interesante de la opción múltiple es que después el resto de los compañeros pueden ver el resumen de lo que ha ido contestando la clase. Por tanto, lo ideal es que este tipo de preguntas nos podría permitir, por ejemplo, fijar fechas de exámenes, establecer mecanismos para proyectos, debates de interés, etcétera. Y finalmente, la opción más interesante que creo que tienen las preguntas en Classroom es la posibilidad de crear un foro de debate puntuable. ¿Cómo se haría eso? Pues fijaros, nosotros podremos crear una pregunta abierta. En este caso, la pregunta es ¿vacunas sí, vacunas no? ¿Se puede obligar a los padres a vacunar a su hijo? Les doy dos hipervínculos con noticias sobre la vacunación y cuáles son los argumentos que se pueden dar a personas antivacunas. Y aquí es donde está la parte interesante. Nosotros les vamos a permitir respuestas cortas a los alumnos,
Pero la parte más interesante es que los alumnos pueden responder a sus compañeros. Y a partir de aquí lo que nosotros vamos a obtener es que los alumnos no solo van a responder a la pregunta utilizando argumentos científicos, sino que van a intentar rebatir o van a intentar contrarrestar las opiniones de sus compañeros. Finalmente, como con todas, simplemente le damos a la opción guardar y tendríamos hechas las preguntas. Un último paso que me gustaría que os dierais cuenta es este, fijaros, por eso lo he dejado así, he dejado, las preguntas son fáciles de identificar, puesto que siempre es un circulito con una interrogación, pero como podéis observar hay dos preguntas con fondo violeta, que es el fondo del tema, pero hay una que aparece en gris. Esta es la forma que tenemos de identificar aquellas preguntas que han quedado programadas o bien que han quedado en borrador. Fijaros que las preguntas en color gris no pueden ser vistas por los alumnos hasta que no son publicadas en la fecha en la que hemos estado. El alumno no sabe qué va a tener, con lo cual quitamos un poco más la opción de que se pudieran copiar unos con otros. Mientras que las preguntas que son abiertas como un foro, lo ideal es que una vez que abrimos la posibilidad de comenzar el foro, pues que los alumnos vayan participando y que como mínimo hagan una aportación a la pregunta y hagan varias aportaciones a los comentarios de sus compañeros. Y con esto estaría todo terminado. Venga, nos vemos.